vez más, amigos, tenemos el honor de presentar a alguien que es para nosotros, para la casa, realmente un orgullo, que nos atienda, poder tener un espacio con él. Yo soy re cholula de él. El otro día lo vi pasar por el camión, estaba en el camión el 24 de marzo y le grité, Leopoldo, Leopoldo. ¿Viste? Claro, había mucha gente gritándole Leopoldo, pero yo era esa morocha que estaba ahí de rulos. Leopoldo Moró, buenos días, ¿nos escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. ¿No me vio usted ahí? Yo lo saludaba. Mira, la verdad que vi muchas morochas rubias, pelirrojas. Me imagino. Pero bueno. Bueno, yo estaba ahí, le gritaba, Leopoldo, te queremos, Leopoldo. Así estaba la gente gritando. Y yo a ustedes. Qué lindo. Hablamos con Leopoldo Moró, presidente de la Fundación Espacio Progresista, ex senador nacional y ex presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Sin embargo, si yo pongo en el Wikipedia su nombre, ¿usted lo puso alguna vez, Leopoldo? No, la verdad que francamente no. Dice que usted nació en Rosario, 5 de noviembre. ¿Digo la edad o no? Sí, pero por supuesto. Así no es tan coqueto. Bueno, 1946. Dice que es periodista, ¿es verdad? No sabía. Sí, ejercité el periodismo muchos años, Ajá. sobre todo durante la década del 70. Trabajé en varios medios, trabajé en el diario Noticias que dirigía Bonazo y el secretario general del diario era el perro Berbisky, como lo conocíamos. Claro, sí. Sí. También trabajé en el diario La Opinión, Ajá. en la etapa que lo condujo Jacobo Timerman y el último año durante la intervención. Ah, mire, yo no sabía que usted era periodista. Así que sí, trabajé en varios medios gráficos. Con razón es tan buen... Los que te nombré. Claro, me imagino, con razón es tan buen comunicador. Y dicen también que fue dirigente, mire lo que dice acá, fue dirigente de la Unión Cívica Radical, se ha desempeñado como diputado nacional y senador nacional, y fue expulsado del partido por incorporarse al kirchnerismo sin autorización partidaria. ¿Esto es así, Leopoldo? No, bueno, eso es seguramente una simplificación de Wikipedia, ¿no? Yo en realidad me siento más radical que nunca, precisamente porque defiendo los principios del irigoyenismo y del alfonsinismo. Es cierto que fui excluido del partido, lo que para mí constituye un premio, diría, o un honor, porque la cúpula partidaria, que fue la que me expulsó, es la que ató al radicalismo al como furgón de cola del proyecto de restauración conservadora del macrismo. Así que si me hubiera quedado, hubiera renunciado si es que no me expulsaban. Claro. Hay enemigos que uno se honra tener, ¿no? Absolutamente, pero además uno trata de sostener la coherencia y bueno, esa coherencia que tiene que ver con una identidad nacional, popular, democrática, humanista y progresista del radicalismo, es absolutamente incompatible con este proyecto que excluye, que discrimina, que endeuda, que nos quiere someter otra vez a los poderes fácticos de Estados Unidos. Así que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claro. Bueno, un placer tenerlo del mismo lado, entonces, como siempre, en la lucha. Sí, lo que pasa es que en estos 32, 33 años de democracia, los argentinos hemos aprendido muchas cosas, además de haber obtenido muchos derechos sociales, derechos civiles, derechos humanos, pero fundamentalmente hicimos un aprendizaje que nos permitió saber cómo se mueven las relaciones de poder en la Argentina, cuáles son las corporaciones que siempre han intentado limitar o erosionar los procesos democráticos, y en ese aprendizaje también aprendimos a juntarnos los que pensamos parecido, no los que pensamos igual, pero sí los que pensamos parecido, más allá de nuestra procedencia partidaria, de nuestras tradiciones partidarias. Y bueno, yo creo que si nos unimos lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, lo mejor de la izquierda, en definitiva lo mejor de nuestros compatriotas, detrás de un modelo nacional, popular, democrático, vamos por el camino correcto. Además porque creo que el bipartidismo ya no existe más en la Argentina. No, exacto. Ni vamos a conocer al PJ como lo conocimos, ni vamos a volver a ver a la Unión Cívica Radical como la conocimos. Hoy en la Argentina hay bifrentismo. De un lado, insisto, los que tenemos una mirada
inclusiva, de país autónomo, soberano, claro, etcétera, y del otro lado los que buscan la exclusión, los que buscan la dependencia, y bueno, ellos también se han juntado y por eso ganaron la elección por primera vez los conservadores, que siempre llegaban al gobierno por la fuerza, a través del fraude o de las dictaduras, ¿no? Claro, claro. Es decir, por un lado el pueblo y por el otro lado la oligarquía, punto, cerrado. Sí, nosotros en la década del 70 lo poníamos en términos muy parecidos. Decíamos por un lado el pueblo y por el otro lado el antipueblo. Claro, claro. Hablando de pueblo, quiero saber, ¿usted estuvo en Comodoro Pi o lo vio? ¿Me podemos hacer una reflexión sobre ese día de lluvia con 300.000 almas allí recibiendo a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué le pareció a usted ese evento? Sí, por supuesto estuve. Estuvo ahí, ¿no? Estuve y estuvieron los militantes de nuestro espacio político, que se denomina Movimiento Nacional Alfonsinista Forja. Ah, sí, sí, vi tremendas banderas de Forja, sí, las vi. Sí. A ver, ese acto, digamos, suscitó muchas cosas, ¿no? En alguna gente, tal vez por su origen o su procedencia política, hubo una inclinación a compararlo con el 17 de octubre o con el retorno de Perón. Tal vez si lo miramos desde un punto de vista estrictamente cuantitativo puede parecer como una exageración. Ahora, también no es menos cierto que no solamente los que estábamos ahí, sino los millones de compatriotas que iban a trabajar esa misma mañana, muchos que se habrán quedado en su casa estaban esperando ansiosos la palabra de Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido fue efectivamente algo que se puede parangonar con el 17 de octubre. Para otros, como es mi caso, que venimos de otra cultura política, de otra tradición política, bueno, yo lo viví como viví la movilización popular de Semana Santa. ¿Por qué digo eso? Porque en Semana Santa, por primera vez en la historia argentina, el pueblo llenó las plazas para oponerse al intento de una corporación, en aquel caso la corporación militar, que todavía conservaba poder, influencia, etcétera, que pretendía llevarse puesta la democracia. Y bueno, esta vez el pueblo se movilizó contra otra corporación, la mediático-judicial, que también quiere llevarse puesta la política y la democracia. Y en este caso, destruir un símbolo del movimiento popular como es la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Porque ellos no solamente vienen para destruir los bienes materiales del pueblo argentino, el trabajo, el salario, las pequeñas y medianas empresas, también vienen a hacer una destrucción cultural y simbólica del movimiento popular argentino. Como lo hicieron siempre, lo hicieron con Irigoyen llegaron incluso al extremo de llevárselo preso a la isla de Martín García para que él, que ya estaba viejo y enfermo, se terminara muriendo, cosa que efectivamente ocurrió. No podían tolerar un Irigoyen vivo porque si no, no hubieran podido a lo largo de 15 años llevar adelante el fraude patriótico, la entrega de la Argentina, lo que se denominó la década infame. Siempre han hecho lo mismo con los símbolos y los líderes del movimiento popular. Así que yo lo viví como una movilización popular contra una corporación oscura, como es esta corporación mediático-judicial, que hoy es la herramienta que utilizan no solamente acá, también está ocurriendo en Brasil. Sí, esta mañana leía justamente comentarios suyos respecto al tema de Dilma Rousseff, que es lo mismo, ¿no es cierto, Leopoldo? ¿Usted qué opina de lo que está pasando en Brasil? Es doloroso. Es la misma matriz. Es una conspiración para llevar adelante un golpe blando en la que están involucrados con una participación muy activa un complejo mediático, en este caso la cadena O Globo, que es incluso más poderosa que el Grupo Clarín en Argentina, un sector de la justicia y las corporaciones empresarias de San Pablo, que perdieron la elección hace 6 o 7 meses atrás, y como perdieron la elección decidieron llevar adelante un golpe blando, que era lo mismo que tenían pensado hacer en Argentina con el gobierno de Cristina, con la famosa denuncia del mercenario de Nisman, que era la cabeza de playa que pretendían utilizar para desembocar en un juicio político a la presidenta Fernández de Kirchner. Pero bueno, en este caso
la movilización del propio gobierno, de la sociedad, de los sectores populares, etcétera, frustró el intento. Es tremendo, o sea que realmente es un plan regional. Una vez más estamos frente a un plan regional de empobrecimiento de Sudamérica, ¿no? Es un plan regional monitoreado por los poderes fácticos de Estados Unidos, que después de fracasar en las guerras que desataron en Medio Oriente han vuelto a poner los ojos sobre América del Sur. Durante un tiempo el continente dejó de ser patio trasero de sus intereses. Claro. Y están buscando realinearlo, primero por razones económicas. Vienen ahora por los recursos naturales, así como en la década del 70 con las privatizaciones vinieron por el capital social que habían elevado los argentinos, en este caso las empresas del sector público. Ahora vienen por los recursos naturales del continente. En el caso nuestro vienen por el acuífero guaraní, que también lo compartimos con Brasil, Uruguay y Paraguay. Vienen por las minas de litio del norte argentino y del sur de Bolivia. Vienen por Vaca Muerta. Por eso es muy dura la batalla, porque es una batalla que excede a empresas públicas o privatizaciones de otro tipo. Estamos peleando por los recursos naturales. Y esto cíclico que siempre se da, ¿no? Como que nos dieron, por ejemplo, 12 años de Changüí para la felicidad, para el crecimiento, y luego vuelven, de alguna manera siempre vuelven. Esta cosa cíclica, si un pueblo se une y si todos los políticos, que son quienes hacen posibles poner en marcha el accionar del beneficio para los pueblos, de la felicidad del pueblo, si todos nos unimos, ¿se puede cortar este ciclo si nos preparamos, sabiendo que esto es cíclico? Bueno, nos unimos alrededor de la democracia y pudimos frenar el ciclo de las dictaduras militares. Por eso ahora tienen que apelar a las corporaciones mediáticas y judiciales, porque felizmente, digámoslo, ya no pueden usar el instrumento de los golpes militares. Si hoy nos unimos alrededor de la defensa del interés nacional, sí es posible cortar este ciclo. Yo creo que precisamente esa es la convocatoria que formuló Cristina el otro día cuando habló de la necesidad de llevar adelante un frente ciudadano que excede nuestras pertenencias partidarias. Si bien es cierto, hay que seguir trabajando, insisto, en juntar lo mejor del peronismo, del radicalismo, de la izquierda, etcétera, etcétera, hay que incorporar también a los ciudadanos que tal vez nunca hayan pasado por la militancia en un partido, ni lo hagan, pero que son actores principales y que además son los afectados por estas políticas, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, los estudiantes, los docentes, los profesionales, los monotributistas. Todos estamos hoy acorralados por estas políticas. Por eso es la convocatoria a la constitución de un Frente Ciudadano, que es, digamos, en autodefensa de una sociedad que se ve agredida de manera brutal por un ajuste que no tiene antecedentes en la historia argentina, como es el que se ha practicado en estos primeros 120 días de gobierno, y cuyos resultados están a la vista. Al 1.400.000 argentinos que han caído por debajo de la línea de pobreza, es decir, a razón de 14.000 por día desde que asumió Macri, en marzo y abril va a haber que sumarle desgraciadamente otro 1.000.000, porque la inflación de marzo ha cerrado en el 5%, la estimada de abril alrededor del 7%, ya estamos en un 12% en 2 meses. Bueno, 1.000.000 de argentinos más se van a sumar a los que ya cayeron por debajo de la línea de pobreza. Es escalofriante, ¿no? Cuando lo dice así en números es escalofriante. ¿Y qué pasa con los despedidos, los gremios, los sindicatos? Hoy, 19 de abril, comienza un paro general de ATE. Pero ¿qué está pasando, no, con los sindicatos que no los vemos saliendo a protestar masivamente como deberían hacerlo con la cantidad de desocupados que hay por la calle, ¿no? Bueno, hay de todo, digamos, en la viña del Señor. Hay organizaciones sindicales que están a la altura de las circunstancias y que están haciendo punta en la defensa de los intereses de los trabajadores. Es el caso, bueno, de ATE, efectivamente. También es el caso de bancarios. Sí, tan activos, sí. Bancarios viene librando una lucha denodada. Fue la primera organización gremial reprimida brutalmente el 1 de marzo,
cuando en el mismo momento Macri pronunciaba en el Congreso un discurso donde decía que venía a unir a los argentinos a 200 metros. Cierto. En Plaza Congreso los trabajadores bancarios fueran duramente reprimidos. Sí, cierto. Sí. Hay otras organizaciones sindicales que están avanzando en el camino de hacer escuchar su voz en la calle, pero es cierto, las grandes centrales de trabajadores todavía vienen un poco atrás en este sentido. No están poniendo el mismo entusiasmo que antes ponían en movilizaciones y paros por la cuestión del impuesto a las ganancias, claro, respecto a lo que ahora está sucediendo, que es la ola de despedidos, la caída, reitero, de millones de compatriotas por debajo de la línea de pobreza. Hoy, a la cabeza de la preocupación de todos los argentinos está la posibilidad de perder el empleo, algo que durante 12 años no aparecía como una preocupación. El miedo ese hace que también haya recesión, la gente no está gastando, no está comprando por supuesto que no, el consumo ha caído verticalmente en todos los terrenos y en todos los rubros, en el ámbito comercial, industrial, donde se le ocurra. Y la verdad es que a mí me da tristeza que Barrio Nuevo, Moyano, se entrevisten con el presidente para pedirle que actualice el monto del seguro de desempleo, porque eso es convalidar la política de desempleo, mientras que en el gobierno de Cristina lo que crecía era el repro, es decir, el estímulo al empleo. Ahora dicen, no, pero el seguro de desempleo estaba muy bajo, estaba en 400 pesos. Y sí, es así, porque no había que estimular el desempleo. Lo que estaba en más de 2.000 pesos era el estímulo al empleo, es decir, pagarle a una empresa que estaba en crisis 2.000 o 2.000 y pico de pesos por cada empleado que pudiera sostener. Son dos filosofías distintas, ¿no? ¿Qué le parece? Claro que sí. Da vergüenza, ¿no?, que la CGT vaya a hablar sobre esto, realmente, en vez de hablar sobre los despedidos, sobre frenar los despidos masivos, vaya a hablar sobre el tema del de la actualización del seguro de desempleo. El seguro de desempleo. Sí, porque es una manera de validar las políticas que están expulsando a decenas de miles de compatriotas de los trabajos. Igual, de todas maneras, las 5 centrales de trabajadores han decidido mantener la convocatoria para el 29 de abril, que es una convocatoria masiva. Yo creo que va a ser una presencia muy fuerte de trabajadores, y no solamente de trabajadores en el sentido estricto de la palabra. También allí va a haber muchos profesionales, muchos cuentapropistas, hasta diría muchos pequeños y medianos empresarios que en definitiva viven de un ingreso fijo en pesos y que han sido los grandes perdedores. Mire, hoy se conoció un dato que es muy elocuente. Los bancos privados en el mes de enero han incrementado respecto a enero del año pasado sus ganancias en un 61.9. Bueno, eso es lo que ganaron los bancos, pero también eso hay que compararlo con lo que perdieron en materia de ingresos la mayoría de los argentinos. Claro. Las medidas del gobierno de Macri significan que a lo largo de todo el año 2016 la economía popular va a perder 650.000 millones de pesos. El equivalente 650.000 millones. 650.000 millones de pesos que salen de los bolsillos de la economía popular y van a los grupos económicos más concentrados o a grupos empresarios. Qué bárbaro. Es el equivalente a 8 puntos del Producto Bruto Interno. Nunca ha habido en tan poco tiempo una transferencia de ingresos tan brutal desde los sectores populares hacia los grupos empresarios concentrados. Qué perverso, absolutamente perverso. Bueno, así es como pueden comprar el dólar futuro y les va muy bien, ¿eh? Bueno, claro, pero bueno, lo que pasa es eso, que ellos representan a los que históricamente nos endeudaban para fomentar la fuga de capitales. Después nos quedábamos con la deuda, la mayoría de los argentinos, que nunca habíamos sacado un dólar afuera, y teníamos que pagar con nuestro esfuerzo y con nuestro sacrificio esa bicicleta que ha vuelto a funcionar. ¿Cómo no va a funcionar si el Banco Central está pagando
38% de tasa de interés en las LEVAX. Vienen dólares, cambian a pesos, los dejan 40 días, hacen esa ganancia, vuelven a comprar dólares y se los llevan afuera. Por eso necesitaron siempre tener estas offshore en el exterior, porque tienen que ocultar ese movimiento de fuga de capitales. O si no, tener cuentas secretas en bancos de Suiza, como las 4.040 cuentas de argentinos que aparecieron allí. Que ahí quedó, quedó en la nada, apareció la lista, los nombres, claro, porque para estos casos se van ocultando. Para estos casos la justicia es sorda, ciega y muda. Sí. Ahora, de todas maneras, estamos en un escenario diferente, porque tampoco estos años pasaron en vano. Esta no es la sociedad del 24 de marzo del 76, tampoco la del 89, que miró pasivamente el golpe de Estado económico contra Alfonsín, promovido por estos mismos grupos que hoy gobiernan. Esta es una sociedad que avanzó en su nivel de conciencia, ha subido muchos escalones. Fíjese usted que ellos han imaginado poner en marcha una operación Manipuliti para tratar de perjudicar al gobierno anterior, pero se han encontrado con que es imposible para un gobierno que está lleno de empresarios, de corporaciones o de CEO de empresas encarar un camino de esa naturaleza, porque le sale el tiro por la culata. Van a terminar presos ellos. Claro. Es lo que pasó ahora con Bonadío, ¿no? El papelón de Bonadío. Despertó a la bestia. Pero absolutamente. El papelón es enorme. Primero porque esa causa nunca debió judicializarse. Por favor, es una medida política. Es una venganza avalada, desgraciadamente, por la Cámara Federal, que yo pensé que iba a actuar con mayor dignidad e independencia, que no apartó a un juez que, además de ser, desde el punto de vista procesal y jurídico, un mamarracho, tiene una vocación y un vedetismo, una vocación de estrellato y de vedetismo absolutamente incompatible con lo que debe ser la función de un juez. Sí, está ensañado personalmente. Esto se absolutamente. Nota. Despertaron a la bestia. Estaba ahí tranquila en Calafate. Absolutamente. Pero bueno, ahora se encuentran con que los beneficiados teóricamente por aquello que él calificó como una maniobra, ¡qué bárbaro! No eran los kirchneristas, sino que eran los macristas. Ya les pasó por 2 veces. Fueron por las cuentas offshore, la Nata y compañía, creyendo que iban a encontrar cuentas de Cristina, Mauricio etcétera. Compañía, Volvieron con cuentas de Macri. Sí. Fueron, como dice un amigo mío, por lana y volvieron esquilados. Bonadío fue por un proceso que no tenía ni pie ni cabeza, detrás de Cristina, etcétera, y ahora lo que aparecieron fueron los verdaderos beneficiados por la compra de dólar a futuro, que eran los que estaban por llegar al gobierno con Macri, que tenían información privilegiada respecto al monto de la devaluación, que sabían que se iba a devaluar el 50% y que se llenaron los bolsillos de plata. Qué vergüenza, Leopoldo, qué vergüenza, por Dios. Yo me río para no llorar, me río para pero en el medio hay que librar una batalla dura, porque desde el punto de vista comunicacional, mientras van llegando las verdaderas noticias, te instalan la idea de que Cristina encabezaba una asociación ilícita, te instalan la idea de que la política es solo corrupción. Exacto, para que después vengan los CEO, los gerentes, a gobernar. Claro, pero las batallas son más cortas. Yo digo que así como ellos hicieron en muy poco tiempo un ajuste brutal, también en muy poco tiempo se está produciendo la reacción de la sociedad. Yo recuerdo que en la década del 90 reaccionar frente al menemismo demandó muchísimo más tiempo. La primera reacción fue la marcha federal y después la Carpa Blanca. Eso llegó 5 años después de instalado el gobierno menemista, cuando ya había arrasado a través de las privatizaciones con todo el capital social de la Argentina, y bueno, y además se había producido también en aquel momento un vuelco muy fuerte de recursos en manos de muy pocos. Pero ahora la reacción está llegando más rápido. Hay muchos factores que ayudan. Esto que te decía hace un rato, que es un mayor nivel de conciencia de la sociedad gracias al ejercicio ininterrumpido de democracia, las redes sociales,
todo confluye a que la reacción llegue también con mucha velocidad. Bien, esperemos que sea así. Se está viendo despacito, ¿no?, en la sociedad. No, se está viendo. Todavía hay gente que te dice, bueno, hay que dejar... Dale tiempo. Que hay que darle tiempo. Yo siempre digo, bueno, pero eso es como si yo me subo a un avión, miro por la ventanilla y el avión que empieza a carretear, una de las turbinas le sale fuego, yo tengo que gritar socorro. No, dele por tiempo. Por más que el avión esté por levantar. Y bueno, en la Argentina sobran razones a esta altura para gritar socorro. Claro. Gabriel Russo, el dueño de este espacio, periodista también amigo suyo, Gabriel Russo siempre dice que es como si le dieras un arma a alguien, asesina a una persona y se queda con el arma en la mano y vos decís, bueno, ya está, mató a uno, nomás, pará, dale tiempo. Dale tiempo que por ahí después no mata más nadie. Se arrepiente por ahí. Sí, no, claro. Pero bueno, son momentos, la historia es así, la historia hace su trabajo, hay flujos y reflujos, lo que pasa es que hay que ayudar a que la historia haga su trabajo. Claro, por supuesto. Y bueno, además, nuestra tarea es esa. Además hay que leer historia, todo esto lo hemos vivido de diferentes maneras, porque es la primera vez que sube, como usted decía, por el voto popular, pero se ha vivido y se ha salido y hemos vuelto a ser felices, y esa es la esperanza que nos queda, ¿no? Que esto ya lo hemos vivido mucho más sangriento, por lo menos a nivel sangre había mucha más sangre, no había a lo mejor tanto endeudamiento rápido y tanta desocupación rápida, pero había más sangre. Entonces hemos mejorado y vamos a volver a Pero claro que hemos mejorado. Fíjate, hemos mejorado tanto que cuando el intento de golpe blando que quisieron llevar adelante detrás de la denuncia de Nisman lo pudimos frenar. Claro, cierto. Y ahora hemos podido frenar esta ofensiva, entre otras cosas, no solo por el nivel de conciencia de nuestra sociedad y la capacidad de movilización, etcétera, sino porque además el liderazgo de Cristina es un liderazgo que nos mantiene permanentemente activos, tensos, y además ella pasó a la contraofensiva. Ahí hay una diferencia con lo que ocurrió en Brasil. Yo creo que Dilma prefirió el camino de la negociación con estos grupos, y bueno, la terminaron, como ella misma confesó ayer, traicionando. Claro, como su vicepresidente. Claro. Pero acá, bueno, se tuvo una actitud más firme, más clara, más contundente, se confió más en las fuerzas populares, y bueno, eso permitió en aquella instancia parar el golpe blando y ahora revertir esta situación que nos pretendía llevar a un escenario donde lo único que se tenía que discutir era la corrupción, mientras los verdaderos corruptos armaban toda una estructura que, mientras empobrecía al pueblo, volvía a generar condiciones para que ellos se enriquezcan. Muy bien, la verdad que me quedaría horas charlando con usted. Estamos, por supuesto, ustedes reconocen su voz, es Leopoldo Moró, presidente de la Fundación Espacio Progresista. Un honor siempre charlar con usted.